Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos. Gracias por asistir una vez más a esta invitación desde Fundación Fundem. Dentro de pocos minutos vamos a iniciar con nuestra presentación para el día de hoy. Para las personas que ya se están conectando, vamos a transmitir este webinar a través del Facebook Live de Fundación Fundem y este webinar va a ser grabado para que posteriormente pueda ser publicado en el canal de YouTube de la Fundación. El día de hoy nos acompaña Claudia Valdés. Ella es rehabilitadora visual, licenciada en educación, terapeuta ocupacional, especialista en atención educativa y salud de la población con discapacidad visual en primera infancia, adolescencia, adultos y adultos mayores. Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Claudia, ¿nos escuchas? Claudia. ¿Me oyes, Indira? Sí, te escucho, Claudia, adelante. Yo te Bueno. voy a ir pasando la presentación. Listo, tú me dices, ¿empezamos ya o...? Sí, por favor, empecemos ya. Bienvenida. Sí, la intención es que vamos a realizar la presentación que tú tienes preparada y al finalizar tendremos un espacio para poder hacer preguntas. Claro que sí. Agradecemos a los asistentes tener el micrófono cerrado mientras tanto y al final podremos hacer las preguntas ya sea por el chat o abriendo los micrófonos. Ok, Adelante, Claudia. La audiencia es toda tuya. muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, para todas. Mucho gusto, yo soy Claudia Alejandra Valdés y pues gracias por la invitación que me hicieron para el día de hoy para hablar acerca del abordaje y la rehabilitación visual en las personas que presentan la condición de degeneración macular. Si quieres, pasamos. Pasamos también esa. Bueno, yo soy rehabilitadora visual, soy licenciada en educación, terapeuta ocupacional. Actualmente trabajo con personas con discapacidad visual, ciegas y de baja visión. Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de qué es la rehabilitación visual, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de rehabilitación y más pues en general con las personas con baja visión, pero en este caso que nos compete, que hablamos un poco acerca de lo que es la población con degeneración macular, que sabemos que es una población a la cual se ve alterada todo lo que es la parte de visión central,
que van a tener un poco de dificultades en lo que es la lectura, actividades de visión de cerca y bueno, también dificultades en lo que es la parte de sensibilidad al contraste, por ende, pues también van a tener dificultades en lo que es la movilidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de la importancia de la rehabilitación visual y cuándo se hace un proceso de rehabilitación visual, ¿sí? Nosotros, para hacer la rehabilitación visual, no es simplemente que la persona va a donde el rehabilitador visual, sino es un trabajo que es multidisciplinario, ¿sí? Es un trabajo en el cual la persona tiene que ir al oftalmólogo. El oftalmólogo es quien determina qué enfermedad tiene, qué condición está, en qué condición se encuentra la enfermedad o la patología y después de eso, si la persona queda con visión, o sea, con baja visión, la persona debe de ir a un proceso con el especialista en baja visión. Ese especialista en baja visión, tradicionalmente en Colombia, es un optómetra, ¿sí? En otros países también puede ser el oftalmólogo y aquí en Colombia algunos oftalmólogos también se han especializado en baja visión. Entonces, cuando ya va donde ese especialista en baja visión, independiente de cuál sea la profesión, este especialista va a hacer unos cálculos, así como cuando nosotros vamos y nos hacen cálculos para colocarnos las gafas, para prescribirnos unas gafas. Asimismo, este profesional va a hacer esos cálculos y va a determinar si esta persona que quedó con esta condición requiere o no de algún tipo de ayuda especial, que más adelante voy a hablarles un poco acerca de este tipo de ayudas. Él es el que va a prescribir esas ayudas, ya sean ópticas, no ópticas, electrónicas, ya sean unas gafas especiales, ¿sí? O hay casos en los que definitivamente no les pueden prescribir ningún tipo de ayudas, entonces esta persona, ¿sí? Necesariamente tiene que ir a un proceso de rehabilitación visual. ¿Qué pasa aquí en la rehabilitación visual? Este es un conjunto de procesos encaminados a obtener el máximo aprovechamiento posible del potencial visual que posee la persona con esta condición, ¿sí? Cuando yo hablo de potencial visual, me estoy refiriendo a la visión con la que la persona quedó. Si ustedes de pronto encuentran en la literatura, ustedes van a encontrar de pronto residuo visual, resto visual, ¿sí? Ese término está ya revaluado, porque de pronto para nosotros que somos, que de pronto no tenemos ninguna baja visión, puede ser un resto visual, pero para la persona que está con esta condición es el 100% de visión que ella posee. Entonces hablamos de potencial visual con el que la persona quedó, ¿sí? Entonces, para nosotros en los servicios de rehabilitación visual, es muy importante tener el diagnóstico que nos da el especialista en baja visión, el clínico, ¿sí? Porque él es el que nos va a determinar si la persona va a quedar con alguna ayuda óptica, si la persona requiere de algún proceso de orientación y movilidad, y él es el que nos va a dar como todas esas recomendaciones. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a trabajar. Cuando a veces la persona llega directamente a un servicio de rehabilitación visual, porque a veces ocurre, lo más aconsejable es remitirlo al especialista para que él haga pues todo el proceso que él debe de realizar. Siguiente. Bueno, vamos a hablar ahorita un poquito acerca de el rol que tiene el rehabilitador visual o terapeuta visual. Se llama de ambas formas, ¿sí? Hace muchos años se llamaba rehabilitador visual, hace unos años se hizo una reunión con todos los especialistas y pues también se le puede denominar como terapeuta visual. Generalmente este profesional es un terapeuta ocupacional que se especializa en esta área.
pero pues también puede ser otro tipo de profesional del área de la salud, ¿sí? A veces hay enfermeras, a veces hay optómetras que también son terapeutas visuales, también se puede encontrar de pronto educadores que estudian y son terapeutas visuales. Entonces quería como también aclararles un poquito esta parte. En el servicio de rehabilitación visual es bien importante el trabajo multidisciplinario y que cuando esta persona llegue a este servicio, si no ha tenido ya un proceso de psicología, pues que al menos alterno a lo que se esté llevando a cabo en rehabilitación visual, se también la persona esté en un proceso de psicología, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la persona aún no ha superado este duelo y esto impide, ¿sí? Que la persona pues tenga unos buenos avances en su proceso de rehabilitación visual. Entonces es muy importante, también juega un papel bastante relevante el terapeuta ocupacional, también el trabajador social. ¿Por qué? Porque es muy importante también el trabajo con la familia, ¿sí? Porque generalmente la persona que adquiere esta condición, pues o es casado o tiene hijos o vive de pronto con sus padres, ¿sí? Tiene un núcleo familiar y todo este núcleo familiar se ve afectado de alguna o de otra forma por la nueva condición en la cual está esta persona. Entonces, es bien importante, pues, como todo este trabajo multidisciplinario. Siguiente. Bueno, ¿qué hace un profesional de rehabilitación visual? Como ya les dije, esta persona llega ya con unas ayudas ópticas, ¿sí? Estas ayudas ópticas que se las prescribió el especialista generalmente son para las actividades de la vida cotidiana. ¿Y cuáles serían esas actividades? Pues si la persona trabaja, si la persona de pronto tiene el rol de ama de casa, si la persona estudia o ya es pensionada, ¿sí? Entonces, generalmente esta persona pues tiene un rol, ¿sí? En cualquiera de estas áreas va a tener un rol y va a necesitar de estas ayudas, ¿sí? Estas ayudas pueden ser para visión de cerca o pueden ser para visión de lejos. Y ahorita ya vamos a hablar un poco más de estas ayudas. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Nosotros aquí vamos a hacer un entrenamiento con estas ayudas, porque pasa lo mismo cuando nos prescriben de pronto gafas bifocales o lentes de contacto, ¿sí? No es solamente que nos den las gafas o los lentes, tome ya, váyase, no. Hay que hacer un entrenamiento. Y antes de que la persona compre estas ayudas, hay que probar si sí le es funcional o no. ¿Sí? Hay que ver si la persona sí se siente cómoda o no con esa ayuda óptica, ¿sí? Porque a veces puede pasar que sí, es la mejor ayuda, en algunos casos la persona casi siempre quiere que sea montado en gafas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es menos notorio de pronto socialmente que yo tenga montado en gafas aumentos, que de pronto tenga que usar una ayuda externa y pues todo el mundo me mira de pronto, yo me siento mal, aún he superado esta condición, entonces a veces pasa eso. ¿Por qué no siempre pueden estar montadas en unas gafas? Porque a veces la persona requiere de muchos aumentos. Y cuando yo tengo muchos aumentos aquí en mis gafas, entonces, ¿qué va a pasar? El campo visual se me va a reducir y voy a quedar así de pronto como, ¿recuerdan las zorras que había antes acá en Bogotá, los caballitos, sí? Que están como tapaditos y miran solo hacia el frente, más o menos así. ¿Por qué? Porque yo voy a ver las cosas demasiado grandes y eso no va a permitir que yo tenga una panorámica visual de todas las cosas. Entonces, por eso el especialista hace unos cálculos y determina qué es la mejor opción para esa persona. Por eso son individuales. Por eso nosotros siempre sugerimos, porque a veces de buena manera hay personas que dicen, ay, como él casi no ve, regalémosle esta ayudita, esta lupa que la venden en tal sitio, ¿sí? De hecho, eso pasa muchas veces
y no es conveniente porque pues no son los aumentos que la persona requiere. Puede ser más o puede ser menos, casi siempre es menos de lo que la persona necesita. Entonces, aquí nosotros en el servicio de rehabilitación visual vamos a hacer ese entrenamiento. Con la ayuda se le va a enseñar a la persona cómo la tiene que utilizar. ¿Por qué? Porque esa ayuda, como tiene aumentos, la persona va a tener un poquito de fatiga visual, o sea, cansancio. Se va a cansar un poco porque obviamente no está enseñada a ese tipo de aumentos. Entonces, aquí se le va a hacer ese entrenamiento, más o menos un entrenamiento visual con una ayuda óptica puede durar entre 5 o 6 sesiones, estoy hablando de 30 a 40 minutos máximo, y obviamente con el compromiso pues que la persona en casa pues va a practicar para ser más funcional y más eficiente con esa ayuda. Cuando yo digo funcional y cuando digo eficiente me estoy refiriendo a que la persona no es que vaya a ver más, ¿sí? Porque en estos servicios nosotros no podemos hacer eso y el usar la ayuda tampoco va a hacer que ella vea más. Pero cuando es más funcional es porque la ayuda como tiene magnificación, le va a favorecer ese desempeño visual. De pronto ese manchón, eso borroso que la persona está viendo, ¿sí? Puede aclararse un poquito y por eso decimos que es más funcional, que es más eficiente visualmente. ¿Por qué? Porque la persona ya va a poder hacer de pronto las actividades en menor tiempo, con mayor comodidad, ¿sí? Por eso decimos que va a servirle en esa forma. Además de las ayudas ópticas, están también, perdón, la anterior, las ayudas no ópticas. Estas ayudas no ópticas son todas las que no tienen aumentos, o sea, magnificación, ¿sí? Por ejemplo, la iluminación. La iluminación es clave para las personas en condición de baja visión. La mejor iluminación es la luz natural. Esa es la mejor iluminación. Pero como no siempre se puede, entonces se va a necesitar de luz amarilla, de luz blanca, de luz LED. No es que todas le vayan a servir y todas las utiliza al tiempo, no, sino que esas son los tipos de iluminación. Habría que mirar cuál es la mejor iluminación para cada persona. Sí, uno puede sugerir, a veces la luz blanca es la que mejor funciona como en general, ¿sí? Pero cada persona es individual, así tengan la misma condición visual, la misma enfermedad, las características son diferentes. Entonces, la iluminación es clave, ¿sí? Otra cosa importante es la postura corporal de la persona. Eso también es muy importante y que ahí nos va a ayudar mucho el uso de los atriles. Esos que se utilizan para las Biblias, que en las iglesias vemos que el padre pone la Biblia en el atril, eso es un atril. ¿Para qué es eso? ¿Sí? No es que vaya a ver más la persona, pero generalmente una persona con baja visión se agacha mucho. Entonces va a empezar a tener problemas a nivel de columna cervical, que con el tiempo, pues obviamente eso va a disminuir, a molestar pues la vida de la persona, su salud, ¿sí? Entonces el atril le va a favorecer porque la persona en vez de agacharse se va a acercar y eso pues le va a ayudar muchísimo más, ¿listo? Las mesas a veces las de dibujo, las inclinadas, ¿sí? Todo eso le va a servir muchísimo a la persona que tiene baja visión y otras que vamos a ver un poquito más adelante. También están las ayudas electrónicas, ¿sí? Como por ejemplo las lupas electrónicas, el circuito cerrado, el computador, todo esto hace parte de las ayudas electrónicas que van a servirle también a la persona. Entonces, en el servicio de rehabilitación visual vamos a hacer el entrenamiento con todas estas ayudas para ver cuál de todas le favorece más a la persona y también teniendo en cuenta la ocupación que tenga esa persona. Así sea pensionado, así sea una ama de casa, todo eso se mira para ver qué es la mejor opción. También se aprueban unos filtros. Estos filtros no tienen magnificación, pero tienen que ser prescritos también por el especialista. ¿Por qué? Generalmente esta condición favorece los deslumbramientos,
¿sí? La persona se deslumbra fácilmente por el sol o fácilmente cuando hace cambio de ambientes, como por ejemplo cuando vamos a cine, estamos adentro, a oscuras, salimos al centro comercial y está la luz fuerte, ¿sí? Esos cambios en las personas con baja visión van a demorarse un poco más que una persona que no lo tenga, ¿sí? La adaptación del ojo como tal. O cuando la persona sale de su casa, hay un sol muy fuerte, se deslumbra, queda en ese momento que no ve nada, cuando está leyendo, ¿sí? A veces los papeles que hay para leer de revistas son brillantes o si de pronto la persona aún estudia, los tableros son acrílicos, ¿sí? Entonces todo eso hace que la persona se deslumbre, pierda visión. Entonces estos filtros que vienen en diferentes colores van a favorecer que no ocurra eso en la persona con baja visión. Otra cosa que aquí nosotros vamos a trabajar es la parte del entrenamiento en orientación y movilidad, ¿sí? Como les dije anteriormente, eh, hay una alteración a nivel de la sensibilidad al contraste. Esto va a hacer que no se vean los sardineles, que de pronto no se vean las rampas, que de pronto un hueco que llovió, se llenó de agua, no puede distinguir que es que está lleno de agua, ¿sí? Entonces, ahí no quiere decir que todas las personas que tengan esta enfermedad van a requerir de un proceso de movilidad y de un uso del bastón. No todos lo van a necesitar. Pero hay casos en los que sí, y más si de pronto la persona todavía es de las que sale a la calle, de pronto está trabajando o simplemente sale al médico, ¿sí? Entonces hay que hacer un proceso de entrenamiento en orientación y movilidad, del uso del bastón. A veces si hay buenas condiciones ambientales, un buen día, que no esté nublado, la persona puede alcanzar a ver y no lo necesite, ¿sí? Pero es bueno que la persona lo lleve ahí en su bolso, o si es un señor, también lo lleve, ¿sí? Cuando se hace un proceso de entrenamiento en orientación y movilidad, es muy importante que la familia esté apoyando ese proceso, y no solo en movilidad, en todo el proceso. Es muy importante que siempre la familia, el cuidador, el acudiente, el que sea, esté apoyando ese proceso para que en casa, ¿sí? De pronto le colabore a la persona de cómo tiene que utilizarlo, a veces se les olvida, a veces no lo hacen bien, entonces esta persona va a estar ahí apoyando. Y todo lo que son actividades de la vida diaria, ¿sí? Lo que se hace en casa, lo que es higiene, el aseo, cocinar, sí, todas las cosas que nosotros hacemos diariamente, ¿sí? Que en la cocina, que cocinar, que pelar los alimentos, bañarme, vestirme, hacer el aseo de la casa, ¿sí? Todo eso nosotros lo podemos volver a hacer. Lo que pasa es que ahora las cosas las vamos a hacer de una manera diferente, ¿sí? Que antes, como teníamos la visión al 100% y los seres humanos somos tan visuales, lo hacíamos todo visualmente. Ahora vamos también a usar la visión, pero también vamos a complementar la información que no nos llega completa por la visión a través del tacto, a través del oído, a través del olfato y a través del gusto. Vamos a usar todos nuestros sentidos y los vamos a usar muchísimo más que antes y nos vamos a dar cuenta de pronto de cómo es de importante escuchar, sino que antes como, es como ahora, nos dan un número de teléfono y antes uno se lo aprendía de memoria, ahora no, uno lo anota en el celular. Y uno escasamente, bueno, a mí me pasa, escasamente me sé el mío y no me sé el de los demás, ¿sí? Entonces, ahora, esto, con esta condición, la persona va a empezar a utilizar más sus otros sentidos. Y a través del servicio de rehabilitación visual, pues también la persona se va a dar cuenta de pronto cuáles son sus limitaciones, qué es lo que más hay que reforzar para esa nueva condición de vida que tiene. Siguiente. Bueno, vamos ahorita a mirar aspectos a tener en cuenta, pues en el abordaje de una persona con degeneración macular, ya en el proceso de rehabilitación visual. ¿Listo? Acá vemos una foto de una señora ya mayor
de baja visión, si ustedes ven, ella está leyendo. Lo que pasa es que está leyendo un tamaño de letra muchísimo más grande, en negrilla, subrayado, pero está leyendo. ¿Sí ven? Hay que hacer algunos ajustes, debemos tener en cuenta unas estrategias y las cosas las vamos a volver a poder hacer. Diferente, pero la vamos a volver a hacer. Siguiente. Bueno, ¿qué pasa con la rehabilitación visual? O sea, es una alternativa, ¿sí? Es una alternativa que se tiene, que obviamente es con el consentimiento de la persona, de la familia, siempre que ella lo desee, ¿no? Porque no los podemos obligar. Uno les dice, mire, hay todo esto y ya la persona es quien decide si sí o si no lo hace. Pero es una alternativa que puede ser eficaz porque aquí les vamos a dar herramientas, estrategias, instrumentos para superar un poco esas dificultades y pues por la nueva condición visual que tiene la persona. Acá también se van a realizar ejercicios de fijación, de localización, ¿sí? Y no solamente para la parte de la lectura, no, eso no es solamente para que la persona vuelva a leer, no, es para todas las actividades cotidianas que la persona realice, ¿sí? Aquí es muy importante tener en cuenta que la persona que tiene esta condición visual va a tener que empezar a usar su visión excéntrica, ¿sí? Todos estamos enseñados a mirar de frente y las cosas nos las ponen acá de frente y nosotros miramos así, ¿sí? Ahora hay que empezar a hacer unos cambios que obviamente no son fáciles, pero que hay que empezar a hacerlos y hay que empezar con el rehabilitador visual, empezar a trabajar esa parte para que la persona aprenda a mirar por qué parte del ojo ella alcanza a ver mejor, más nítidamente, menos borroso. Y pues para eso hay que hacer una serie de ejercicios continuos para poder descubrir entre ambos cuál es la parte del ojo que mejor, por donde mejor ve la persona. Siguiente. Bueno, ¿qué se hace? Lo primerito que se hace cuando ya llega al servicio es una valoración funcional. Ya la clínica se la hicieron. Aquí es, ¿qué quiere decir eso? Aquí es cómo la persona está usando la visión en todas las actividades, ¿sí? Y cuando yo digo en todas las actividades es lo rutinario de la casa, ¿sí? Desde que yo me levanto, que si yo veo mi ropa, que si yo en el baño veo el jabón, veo dónde está mi champú, que si yo en la cocina puedo diferenciar dónde está la sal, dónde está el azúcar, si yo puedo diferenciar los alimentos que me ponen en la mesa, ¿sí? Si yo distingo de pronto del arroz, de la papa, o sea, todo ese tipo de cosas que de pronto cuando uno tiene visión pues pasan inadvertidas porque uno las está viendo, pero cuando ya se presenta esta condición, las cosas cambian, ¿sí? Entonces, todo eso se va a mirar, que si yo tengo que salir a coger transporte, si yo alcanzo a ver, si me toca coger de pronto un SIT, alcanzo a ver el letrero, ahí están los letreros y los paraderos, pero a ver si yo alcanzo el número del cual me sirve, si de pronto voy en Transmilenio, alcanzo a ver el letrerito, alcanzo a ver cuando para el bus, alcanzo a ver cuál es el que está parando ahí, porque no siempre es solo uno que para en la estación, pueden ser varios. Entonces, todo ese tipo de cosas, si yo alcanzo a ver el rostro de las personas, si las distingo, si yo a determinada distancia puedo saber, allá viene una señora, allá viene un señor, viene un niño, ¿sí? Todo ese tipo de cosas es lo que uno tiene que mirar en la valoración funcional de la baja visión. Para eso uno hace unas pruebas en el consultorio, otras se hacen saliendo para uno poder mirar cómo se desenvuelve la persona. Si definitivamente tiene que ir con un guía, ¿sí? Guía vidente es aquella persona que le está orientando y guiando porque la persona la visión no le permite desplazarse de manera autónoma, ¿sí? Entonces, todo eso nosotros vamos a mirar cómo le afecta esa visión para la ejecución de las tareas visuales, a qué distancia
La persona se tiene que acercar para poder realizar de pronto la escritura, la lectura en tinta, o si está en el computador, si tiene que ampliar el tamaño de la letra porque definitivamente el que veía antes pues no lo alcanza a ver, si ya tiene las ayudas o no las tiene todavía, si sí las acepta o si no las acepta, porque hay personas que definitivamente dicen, no, yo no quiero ningún tipo de ayuda, ¿sí? Óptica. Entonces, todo eso en esta parte nosotros pues vamos a tenerlo en cuenta, y asimismo la aceptación de su nueva condición. Siguiente. Bueno, acá les voy a explicar las ayudas ópticas de las cuales yo les estaba hablando. Entonces acá tenemos, acá estoy con el mouse, la flechita, acá estas que están aquí son ayudas ópticas que tienen magnificación y son para visión de cerca, ¿sí? Entonces, acá tenemos esta primerita que tenemos acá, es como una laminita, ¿sí? Es para colocarla encima del texto, encima de un libro, del cuaderno, de la gráfica, de la foto, de lo que la persona desee mirar. Esto tiene un aumento y pues lógicamente le va a permitir a la persona ver un poco mejor. Acá tenemos unas lupas pequeñas, manuales, con luz, sin luz, son unas lupas sencillas. Acá tenemos unas gafas, unos microscopios, ¿sí? Entonces, acá el aumento está en las gafas, se llaman microscopios, ¿sí? Entonces, también, pero como les decía ahora, siempre y cuando no sean muchos aumentos para que no le quite campo visual a la persona. Acá al lado derecho tenemos unas lupas con soporte. Si ustedes ven esta parte de acá, ¿sí? Esa se coloca encima de lo que la persona vaya a leer o vaya a observar. Algunas tienen luz blanca, otras tienen luz amarilla, otras tienen luz LED. Eso es de acuerdo a la necesidad de la persona y a lo que mejor le funcione a ella. Y acá tenemos un domo. Esto se llama domo, es una lupita pequeñita, es más para cosas más puntuales, como por ejemplo cuando yo voy al supermercado y quiero ver el costo del producto que voy a comprar, saco mi domito, miro y ya, vuelvo y lo guardo. Entonces, todas estas ayudas son para visión de cerca. Siguiente. Bueno, y hay muchas gamas, sino que les puse como las más comunes que hay, ¿sí? Pero eso hay cualquier cantidad de ayudas, más grandes, más pequeñas, ¿sí? Pero todas son para lo mismo. Acá tenemos ayudas ópticas para visión de lejos, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá es un telescopio, ¿sí? Tenemos las ayudas de cerca, son hasta 1 metro de distancia se van a utilizar. Y las ayudas para visión de lejos o para visión intermedia se usan a partir de 1 metro de distancia en adelante, ¿sí? Eso tiene unos aumentos, eso empieza de 4, ellos le llaman dioptrías, 4 dioptrías, 6, 8, 10, 12, ¿sí? Estos telescopios se usan de manera o monocular para un solo ojo o binocular, como estoy acá mostrándole esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando es monocular es porque a veces la persona solo tiene visión por un ojito o porque en el mejor ojo de visión es en el que se le prescribe el telescopio. Estos telescopios solamente se usan estando uno quieto. No se pueden usar cuando se camina, ¿sí? Porque se puede uno tropezar, caer, porque obviamente esto magnifica. Esto es para los que estén estudiando, para ver el tablero. Esto sirve para yo ver los letreros de los buses, para ver letreros en la calle, las vallas, para ver de pronto la nomenclatura, que yo esté buscando alguna dirección, las placas de los carros, o sencillamente quiero mirar hacia adelante qué hay, ¿sí? O quiero ver allá un grupo de personas que hay y yo quiero mirar, entonces yo lo utilizo. El binocular es cuando la persona tiene una visión similar en ambos ojos. Entonces ahí prescribe binocular para poder que la persona lo use con ambos ojos. Entonces estas son las ayudas ópticas para
cerca y para lejos. Y como les dije al inicio, hay que hacer un entrenamiento, ¿sí? Para usar estas ayudas. No es, ¿por qué? Porque tienen aumentos. Entonces, esto hay que el telescopio, hay que salir a la calle, hay que enseñarle la forma correcta de cómo se utiliza a la persona y la persona debe de hacer prácticas en casa y en su entorno. Siguiente. Bueno, acá miramos ayudas electrónicas, ¿sí? Estas ayudas electrónicas acá también tienen que ser prescritas. Acá estamos viendo un circuito cerrado de televisión. Ustedes lo ven, parece como si fuera un computador. Acá tiene una bandeja, ¿sí? Acá nosotros podemos colocar lo que queramos mirar, leer, ver, ¿sí? También sirven, las señoras lo usan para pintarse las uñas, para hacer otro tipo de actividades manuales. Tiene la opción del fondo blanco, la letra negra, o viceversa, el fondo negro, la letra blanca, o hay algunos muchos más modernos que manejan otro tipo de colores, ¿sí? Entonces acá se magnifican, estos botones es para aumentar también el tamaño de la letra, que pues obviamente es de acuerdo a cada persona, ¿listo? Acá tenemos otro circuito cerrado de televisión mucho más moderno, ¿sí? No es de mesa porque este es móvil, este va montado en las gafas y pues lo puede llevar la persona en una mochila, en un bolso, en algo, lo saca, lo utiliza y pues vuelve y lo guarda. Siguiente. Acá tenemos otras ayudas electrónicas, también son lupas, pero electrónicas y son pues muy fáciles de llevar. Manejan color, manejan contrastes, igual tamaño de letra se puede magnificar, acá están estos botoncitos, acá uno de acuerdo a la necesidad, se puede mirar el periódico, se puede mirar lo que ustedes quieran, lo pueden mirar con esto. Acá tenemos el Aument. El Aument no solamente nos sirve también para leer, sino para escribir, ¿sí? Yo estoy escribiendo y estoy viendo lo que estoy escribiendo. Además tiene esta otra facultad, ¿listo? Siguiente. Y acá están los filtros de los cuales yo les estaba hablando a ustedes. Ustedes ven, hay filtros naranjas, café, gris, rojo, amarillo, todo de acuerdo a la necesidad de la persona y a sus características. ¿Listo? Entonces, siguiente. Bueno, ya hablamos todos de las ayudas ópticas, ahora vamos a hablar de las ayudas no ópticas. Las ayudas no ópticas son todas aquellas que pueden favorecer el funcionamiento visual de la persona sin magnificación y estas no tienen que ser prescritas necesariamente por el especialista en baja visión. Eso incluso en casa, si la familiar considera pertinente de pronto que una atriz le sirve, lo puede hacer porque no tiene ningún tipo de magnificación, o sea que no le va a causar ningún daño porque no tiene aumentos. Siguiente. Bueno, acá tenemos esto, se llama cuaderno para baja visión o papel pautado, ¿sí? Esto no es solamente para las personas que estén estudiando, sino también si la persona, hay personas que no, de pronto no son tan usuarias del celular, de que uno anota todo ahí, hay personas que les gusta llevar un cuaderno, una libreta para anotar sus cosas, hacer sus cuentas, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá, esto tiene los renglones más anchos, tiene demarcado esto en negro más fuerte. ¿Para qué? Para que haya un máximo contraste entre el fondo negro, esto negro, y el marcador o el lápiz que utilice, ¿sí? Así también los hay cuadriculados con la cuadrícula más grande también demarcada y esto favorece, ¿sí? La lectura de la persona y va a poder hacer la letra o los números más grandes. Siguiente. Acá tenemos atril, ¿sí? Este es el atril que les estaba comentando. Acá podemos colocar desde una tablet hasta lo que ustedes deseen colocar ahí. Y como les decía, simplemente se acercan. Esto tiene varios planos de inclinación, entonces la persona lo usa como más le favorezca. Acá tenemos una guía para la firma, cuando de pronto nos toca ir a un banco o a una notaría o algo firme,
y a veces el espacio es muy pequeñito. Simplemente la ayuda es que alguien nos diga dónde inicia y uno coloca su guía y simplemente firma ahí y ya. O también esto se puede utilizar para cosas muy puntuales que yo quiera leer y que quiera resaltar. Entonces me lo coloco ahí y me queda más fácil para mí poder saber qué dice ahí. Siguiente. Esta es una guía para escritura y lectura. Si ustedes ven, esta guía es negra, ¿sí? Y el fondo blanco hace un máximo contraste. Las personas con baja visión hay que trabajarles máximos contrastes, es decir, colores claros con colores oscuros. No es conveniente colocar un blanco con un azul cielo porque no va a haber un contraste y para la persona va a ser igual. O todo lo ve blanco o todo lo ve azulito. Ellos pierden esa capacidad de pronto que tiene uno, que no tiene esta condición de poder diferenciar dos blancos o dos azules, ¿sí? Que sabe uno que es el mismo tono, pero son diferentes. Ellos pierden esa facultad de hacer eso. Entonces, por eso es recomendable esto. Esto ya lo venden, pero uno lo puede hacer en FOMI, en cartulina negra, en radiografías viejas, uno lo puede hacer. Siguiente. Bueno, acá tenemos material en macrotipo. Este material en macrotipo, ¿qué es? Sencillamente es la letra más grande. Si ustedes ven, más grande, más reteñida. Y ya el Instituto Nacional para Ciegos saca material en macrotipo, ¿sí? ¿Qué quiere? Porque uno muchas veces uno dice, bueno, listo, yo mando a fotocopiar, ampliar, ¿sí? Y en negrilla para que eso me favorezca. Pero también ya hay material elaborado en macrotipo, que ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ustedes pueden ver acá, los espacios entre una palabra y otra es más amplio. Igual entre una letra y otra y entre una frase y otra es más amplio el espacio. Entonces, esto va a favorecer la lectura y la velocidad lectora de la persona con baja visión. Va a poder hacer mejor la fijación, la localización y todo el barrido que se hace para poder leer. Entonces, esa es de pronto la ventaja del material que ya esté elaborado en macrotipo. Siguiente. Bueno, la iluminación, como les dije, acá tenemos como ejemplos de las lamparitas de cuello curvo que se colocan en la tarea visual que la persona realice, no que le enfoque la cara, sino lo que la persona vaya a mirar. Acá tenemos ejemplo de otra que dispersa la luz hacia el techo y está la otra que le dispersa la luz hacia la tarea visual. Siguiente. Bueno, acá seguimos con macrotipo y con contrastes. El mejor contraste que uno puede decir para la lectura es o el fondo blanco con la letra negra o el fondo negro con la letra blanca. ¿Sí? Es lo que más favorece, pero no quiere decir que de pronto hayan otras combinaciones que también les pueda servir a las personas con esta condición. Siguiente. Bueno, los micropuntas, los marcadores, los lápices, ¿sí? Es empezar a utilizar micropuntas de colores o micropunta negro. ¿Por qué? Porque de pronto retiñe más que el lapicero, los marcadores, estos lápices, ¿sí? 4B, 6B, estos son ay, se me olvidó. Bueno, pero también están los lápices común y corriente, pero que son los de dibujo, que también sean 4B o 6B. ¿Por qué? Porque retiñen más y así mismo la persona lo va a poder ver más fácilmente. Siguiente. Bueno, ¿qué otra cosa se hace en un proceso de rehabilitación visual? Entonces, lo que estuvimos hablando, un entrenamiento en lectura, en la velocidad lectora, también en la escritura. Entonces, esto se hace con ayudas ópticas, que ya vimos cuáles son, o sin ayudas ópticas, porque como no a todos les sirve y como no todos desean utilizarlas, entonces hay que empezar a mirar esta parte. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Sí? Se empieza con ejercicios, ¿sí? Muy sencillos,
de pronto de mirar, de hacer las letras más grandes, de empezar de a una letra. Esto ya hay ejercicios que están estandarizados, que están sistematizados, en los cuales se sabe que pues se pueden obtener buenos resultados. Entonces se empieza con hacer todos estos ejercicios, ahí vamos mirando cuál es el tamaño de letra que la persona percibe mejor. Partimos de ahí y además hacemos otro tipo de ejercicios que nos van a ayudar a que la persona pueda empezar a leer y a escribir con mayor facilidad, ¿sí? Aquí se hace también lo que es el entrenamiento de la visión excéntrica, ¿sí? Que era lo que yo les decía. ¿Cómo se hace eso? Empezamos con juegos, con pelotas, que la persona de pronto se le coloca la pelota en diferentes partes de la cara del campo visual central, ¿sí? Y así la persona nos va diciendo dónde la ve, cómo la ve, ¿sí? Y ahí nos vamos dando cuenta por qué parte la persona ve mejor. También hacemos ejercicios con luz, con objetos de colores fuertes, se lo ponemos en todos los planos, horizontal, vertical, diagonal, circular, para mirar la persona, ¿sí? A dónde pierde el objeto, dónde lo ve mejor. Y todo este tipo de ejercicios nos van a ayudar para que la persona aprenda a utilizar la visión excéntrica, que es simplemente poder de pronto coger un cuaderno, mirar, ¿sí? Mover los ojos, mover la cabeza o mover lo que estamos mirando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona va a mirar con la periferia, con la parte de los lados del ojo, ¿sí? Entonces hay que aprender a mover para eh, poder ver mejor, ¿sí? No es fácil porque estamos enseñados a que toda una vida hemos visto con la visión central, pero es un ejercicio que tenemos que hacer porque es nuestra nueva condición y si no lo hacemos, pues lógicamente vamos a perder de ver muchas cosas. Siguiente. Bueno, también hablamos de ayudas no visuales, ¿sí? Hablamos de las ayudas ópticas, las no ópticas, las electrónicas y ahora miramos las que son no visuales. Entonces, ¿qué es esto? Son aquellos instrumentos, elementos, herramientas, como lo queramos llamar, que nos van a ayudar a precisar la vista, ¿sí? Para poderlos utilizar. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, tenemos termómetro digital, ¿sí? Ahí no vamos a necesitar nosotros de la vista porque pues es digital, hay unos que ya son parlantes, entonces nos van a hablar. Está el reloj parlante que simplemente nosotros le movemos un botoncito y nos dice qué hora es. La calculadora con números grandes y también con audio. Entonces estamos nosotros haciendo la operación, pero nos está hablando también nosotros. Pronto protector de dedos para cortar verdura, de pronto los controles remoto que tengan los botones más grandes de los números, esa es una opción. La otra opción es que se los aprenda uno de memoria. Las lámparas, hay lámparas que traen luz y también traen aumento, como esas que de pronto uno va cuando uno va a que le hagan alguna limpieza facial, que ustedes ven, trae luz y trae aumentos, pero eso también tiene que ser prescrito. Las grabadoras, los reproductores de audio, ¿sí? Todo este tipo de ayudas no visuales que nos van a facilitar un poco la vida a nosotros, nos van a dar un poquito más de confort. Siguiente. Bueno, nosotros podemos acceder a la información a través de dos canales, ¿sí? El visual y el táctil. El hecho de que tengamos visión, así sea baja visión, pero tenemos visión, no quiere decir que no podamos usar también el tacto. Habrán personas que van a requerir un braille, ¿sí? El braille es el sistema de lectoescritura que utilizan las personas que o que no tienen visión o que su visión es tan baja que no es funcional para la lectura. Pero eso de pronto en las personas mayores, adultas, quiero decir, que no sean de colegio, es opcional. La persona así lo requiera, pero si no lo desea, pues no lo hace. En un escolar, si estamos hablando de pronto de un niño que tenga un Stargardt, sí, que
también hace parte de este grupo, sí se requiere que el niño aprenda un braille, pues porque esa va a ser la forma como él va a aprender y va a hacer todo su proceso educativo. Pero pues no solamente hablamos del braille, hablamos de que la persona puede empezar de pronto a reconocer las cosas a través del tacto o simplemente usa la visión y usa el tacto para complementar mejor la información. ¿Listo? Y pues el visual, que estamos también en los televisores, que los podemos ya de pronto ampliar, bueno, tantas cosas, el computador, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, que podemos usar el visual, el táctil y los demás sentidos. Siguiente. Bueno, otra estrategia, ¿sí? Que nosotros podemos utilizar es escanear las cosas, ¿sí? Si de pronto estamos trabajando o de pronto algún amigo nos manda algo, sencillo, lo escaneamos y a través del computador o del celular lo podemos mirar, lo ampliamos, ¿sí? Y es más fácil. O sacarle fotocopia, si se puede, ampliarlo en negrilla, lo que yo les decía ahora, ¿sí? O sea, son estrategias. Tenemos que mirar que ahora nos toca buscar otras estrategias porque no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes, que es importante utilizar papel opaco, ¿sí? Así de pronto como los colores fuertes y que no sean brillantes, ¿sí? Porque cuando nos brilla, nos perdemos. Por ejemplo, que si vamos a trabajar en el computador o que incluso en el mismo celular, la fuente debe ser sans serif, ¿sí? Me refiero a las letras. Por ejemplo, el Calibrí, el Arial, el Verdana, el Tahoma, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas son fuentes que casi no tienen adornos y que en la pantalla las vamos a percibir mejor en esta forma, ¿sí? Es importante que no usemos el tamaño menor a 12. Casi siempre se debe utilizar mayor de 12, ¿sí? Porque si no, no lo vamos a ver. El celular nos da la opción de ampliar, de magnificar y pues, ¿qué se dice el computador? Siguiente. Bueno, las márgenes, por ejemplo. Las márgenes pues deben utilizarse de lo normal a lo ancho, ¿sí? Y que no tenga tantos caracteres en un mismo renglón. Eso nos va a ayudar. Y como vamos a hacer la letra más grande, pues obviamente van a caber menos, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Siguiente. Siempre debemos de tener en cuenta que si vamos a usar computador o algún texto que lo vayamos a imprimir, debe estar alineado a la izquierda, ¿sí? No justifiquemos porque uno a veces justifica y queda como cuadradito, como bonito, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando se tiene baja visión, para ellos eso puede presentar dificultades. Si de pronto está haciendo una lectura, es más fácil cuando el texto está alineado a la izquierda, mirar dónde quedó, porque no está alineado, que cuando está justificado. Entonces, por eso se recomienda que siempre quede alineado el texto del lado izquierdo. Siguiente. Bueno, en cuanto a la orientación y movilidad, siguiente, hay que tener en cuenta que pues hace parte de este proceso no solamente el uso del bastón, ¿sí? La orientación, ¿qué es? Es la capacidad de nosotros reconocer la posición de uno con respecto al entorno. Y la movilidad es la capacidad de nosotros podernos mover de manera segura, eficiente, con responsabilidad y con autonomía. ¿Sí? Debemos vincular a la familia, como lo he dicho en toda esta charla, y que además de la utilización del bastón se requiere de otras habilidades, ¿sí? Como es el reconocimiento del entorno, por dónde nos vamos a movilizar. Cuando uno tiene la visión, sin baja visión, uno a veces no se percata de muchas cosas. Para esta movilidad uno tiene que tener muy buena lateralidad, buena ubicación en el espacio, ¿sí? A veces uno se pierde dando la vuelta en uno mismo, entonces hay que empezar a trabajar uno esa parte de cómo era antes la persona y ahora hay que empezar a trabajarle todo eso. ¿Sí? Porque cuando se usa un bastón se requiere de todo ese tipo de habilidades antes de ir a empezar a manejar el bastón. Siguiente.
Y bueno, además de como tal el uso del bastón, están las técnicas de protección o de seguridad, ¿sí? A veces solamente llegamos hasta ahí, al uso de las técnicas de protección o de seguridad, que es como ahí está el muñequito, cubrirnos de pronto el rostro, utilizar las manos estiradas así hacia adelante, de pronto irnos por una pared con el brazo estirado, ¿sí? ¿Para qué? Para irnos guiando. Esas son unas técnicas cuando estamos nosotros en la casa, que a veces se deja de pronto, estamos almorzando, dejamos la silla afuera, o de pronto en la cocina, los gabinetes, abrimos, te llega la persona, se golpea, o cuando estamos de pronto en espacios que no conocemos, hay que utilizar la técnica para evitar los golpes en la cara y en la cintura hacia abajo. Siguiente. Bueno. Les voy a hablar así rápidamente del uso de las tecnologías y las comunicaciones, o sea, todo lo que hay para las personas en condición de baja visión. Están los software, hay un programa del Ministerio de las TIC, Ministerio de Educación y el INSI, donde esto se hace a manera gratuita. La persona entra a esta página de Convertir y ahí hace la descarga gratuita de estos software. El software lector de pantalla, que más conocido como el JOS, pero esa es la marca, pero pues es un lector, que es para las personas ciegas o con muy baja visión y que es, el software se instala en el computador y él le va hablando. Así como ahora hay voces más humanas, pero una voz parecida de pronto a la de Transmilenio, le va diciendo todo lo que la persona escribe en el computador, ahí le va diciendo. Y está el ZoomText. El ZoomText es para las personas con baja visión. Ese es otro software que se instala en el computador y le va a magnificar y le va a manejar color, contraste, el mouse, la flechita va a ser más grande. Bueno, una cantidad de beneficios que va a traer para la persona con baja visión y no tiene costo. La persona lo puede descargar a manera jurídica, a manera natural y queda con su software para tenerlo en su casa o si la persona trabaja para tenerlo en el trabajo. ¿Listo? Eso cada año se está actualizando y cuando la persona ya hace la descarga, después de que llena unos datos, cuando se actualiza, a ella le va llegando su actualización. También está toda la serie de celulares, ¿sí? Del iPhone, de los Android, para el Talkback, el Siri, bueno, todo lo que ya trae para que la persona pues sea mucho más funcional y eficiente pues con estas herramientas. Y tenemos también una biblioteca virtual, esa la tiene el Instituto Nacional para Ciego, en el cual las personas se pueden inscribir, ¿sí? A la página del INSI, www.insi.gov.co, y ahí donde está el link de biblioteca virtual le dan, ahí le va a desplegar un formatico, la persona se puede ahí llenar los datos, envía eso y posteriormente pues le están haciendo como todo el proceso de toda más de 30,000 títulos que hay, le van a enviar para que la persona escoja qué quiere leer. Acuérdense que no solamente leemos con los ojos, otra forma diferente de leer es a través de la audición. Entonces, estos libros están con audio para que la persona pueda leer, ¿sí? Y ahí encuentra de todos los temas, va a encontrar. Siguiente. Bueno, vamos a hablar ahorita acerca de los cambios en el hogar, ¿sí? Pues que esto, desde que hagamos los cambios, pues esto va a facilitar y va a favorecer el desempeño de la persona en la casa, en el hogar. Acuérdense que todos los cambios que hagamos, al primero que hay que informarle es a la persona con baja visión, es al primerito. Que si nos dio porque cambiamos la sala, la volteamos donde estaba el comedor, etcétera, hay que decirle primero a él y la persona tiene que mirar, acompañarse del tacto y saber dónde quedaron nuevamente las cosas, ¿sí? Eso es una. Otra también, ayudarles de pronto en los inicios a las áreas de paso. Entonces, de pronto quitar obstáculos, quitar de pronto bordes, de pronto adornos que tengamos que mientras la persona está en su proceso de rehabilitación, de pronto todavía no tiene la habilidad, ¿sí? Entonces es mejor quitarlos pero no quitarlos por siempre, porque si la persona se rehabilita, ya ella va a poder
poder transitar donde haya cosas, porque en la casa se le puede quitar todo, pero si ella va a otro sitio no va a estar adaptada para ella. Entonces es importante que ella haga su proceso para que en otro lado pues ella se sepa mover sin de pronto causar algún accidente. Pero entonces esto es bien importante, hacer todos esos cambios en el hogar y hacerlos en conjunto. ¿Listo? Siguiente. Bueno, las personas con degeneración macular deben adaptarse a ciertos cambios para seguir disfrutando de la vida en toda su plenitud. Sabemos que no es fácil y por eso va a haber todo un equipo multidisciplinario acompañando ese proceso, además de la familia, ¿sí? O las personas que la rodeen, para poder entre todos sacar adelante y pues lograr esos objetivos. Muchísimas gracias. No sé si haya tiempo, Indira, para el video, tú me dirás si se puede o si no, las preguntas que haya. Perdón, un segundo, prendo la luz. Muchísimas gracias, Claudia Alejandra. Permíteme que yo ahora estoy aquí tratando de prender mi cámara. Ok. Pero lo que voy a hacer es que voy a transmitir el video a ver si se nos comparte con audio, por favor, me avisan. Ok. Sí, ese es. Este video intenta facilitar los espacios cotidianos del Te adulto con escucho. discapacidad visual. Para ello, se sugieren adaptaciones básicas en sanitario, recámara y cocina, intentando adaptar y optimizar para la persona que presente ceguera o baja visión. Gran parte de la higiene en el autocuidado se realiza en un baño y requiere privacidad. En el caso de las personas con discapacidad visual, el uso del sanitario debe favorecer su autonomía y prevenir accidentes. Para las personas con visión baja, es necesario que el color de puerta contraste con la pared. Así, en un muro beige, la puerta puede ser de color rojo. Se sugieren puertas corredizas que faciliten reconocer y acceder al lugar. Si la puerta tiene manija, se puede señalizar con un listón texturizado. Lo ideal es colocar barandales en ambos lados de la taza, facilitando que la persona se apoye y evite caídas o pérdida del equilibrio. Sugerimos una silla con brazos dentro de la regadera, colocándole antiderrapante en la parte inferior. Para evitar caídas no debe de haber topes y para identificar los artículos de higiene personal pueden pegarse texturas en las tapas o bordes. Para las personas con baja visión, las tapas pueden pintarse de color anaranjado o verde y el envase de otro color que contraste. A la llave del agua caliente hay que colocarle una esponja para reconocerla y evitar quemaduras. Una zona importante en casa es la habitación, pues su orden favorece la seguridad y desplazamiento de la persona con discapacidad visual. En la baja visión, hay que evitar estampados simultáneos en alfombras y colchas, ya que esto puede confundir para localizar objetos o ropa. Se sugieren colchas con el borde de diferente color, evitando que sean completamente del mismo tono. Son convenientes las puertas armarios con correderas, para evitar golpes si se olvida cerrarlas. Pueden colocarse etiquetas en los cajones del armario para que la persona decida cómo organiza su ropa y la localice fácilmente. Para las personas con visión baja, se recomienda el uso de luz uniforme en el interior de la recámara, mientras que en casos de ceguera con manejo del sistema braille, los objetos pueden llevar tiras escritas con su nombre. La cocina es un área cotidiana de cuidado, por lo que adaptarla es indispensable para las personas con discapacidad visual. Las adaptaciones deben permitir que la persona con ceguera o baja visión sepan dónde están los utensilios y principalmente que reconozca los espacios de riesgo. La puerta debe tener espacio para un giro de 1,20 m de diámetro y como se ha sugerido pueden colocarse identificadores en la manija para reconocerla. El espacio de fregadero o mesa central
Deben permitir también un giro de 1,20 m de diámetro y estar libre de obstáculos. Para las personas con visión baja, el piso y paredes deben tener acabado mate para evitar deslumbramientos y reflejos. Para las personas ciegas, el uso de etiquetas con distintas texturas y señalizaciones en braille son de gran apoyo, mientras que para la baja visión, usar aparatos de color llamativo y contrastante con el mobiliario facilita la movilidad. Si existen encimeras, deben situarse a una altura de 68 centímetros, con la parte inferior hueca y libre para que la silla se coloque dentro y se mueva con libertad. Las esquinas y bordes de las encimeras y otros muebles pueden ser redondeados para evitar golpes. Los armarios superiores deben colgar a 40 centímetros de la superficie inferior o a partir de 1,20 m del suelo. Es mejor el uso de vajilla de plástico, ya que no corta si se rompe. En cambio, para el uso de cubiertos, sugerimos los metálicos, pues el plástico es frágil y genera astillas que pueden lastimar la piel. Contar con una mesa pequeña con ruedas, conocida como camarera, permite transportar sin riesgos los platos calientes o pesados. No debemos olvidar que las adaptaciones dependerán del nivel de pérdida visual de la persona, y aunque existen recomendaciones generales, hay que recordar que las personas con ceguera se apoyan de texturas, tamaños y formas para reconocer espacios y objetos, mientras que las personas con baja visión se ayudan de lo anterior y además de colores contrastantes y luces uniformes. Es importante que la familia o compañeros de espacio se coordinen con la persona que presenta discapacidad visual para tener el mismo orden en la colocación de los objetos y evitar confusiones o accidentes. Cadivi cuenta con personal capacitado que brinda asesoría en las diversas adaptaciones que pueden manejarse dentro del hogar de las personas con discapacidad visual. Acércate con nosotros y recuerda que tú puedes ver por ellos. Listo, ahí termina. Perfecto. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias. Gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros. 10 pasos para hacernos la vida que más esto fácil. me siguió sonando acá. Las personas con baja visión a menudo tenemos ojos. Ya. ¿Hay Mil preguntas? gracias, Claudia. Voy a revisar el chat a ver si tenemos preguntas. Ok. Ah, no, solo habían escrito que sí se escuchaba bien el audio del video. Ah, ya. Perfecto. Este es el momento si alguna persona tiene alguna pregunta, si de pronto hay algún comentario que quieran compartir con nosotros o alguna pregunta para Claudia. O si de pronto ahorita no les surge, pero les surge después, pues con muchísimo gusto, a través tuyo que me la hagan saber y yo les respondo. Que a veces en el momento a uno no le surgen cosas, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. De todos modos, para todas las personas que están conectadas, les recuerdo que este video va a quedar compartido en el canal de YouTube de Fundación Fundem para que puedan verlo nuevamente. Y pues allí también para que lo puedan compartir o lo puedan ver nuevamente. Claudia, muchísimas gracias. Creo que no tenemos preguntas, son las 6:20. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias a ti por compartir con nosotros tanta información que Ay, es valiosa. perdóname, hay una pregunta Ya, de Rodrigo, creo. ¿Sí? ya te la leo, sí. Sí. Dice, estas ayudas las podemos usar todos, es decir, para nuestro diario vivir como pacientes de esclerosis múltiple. Bueno, estas ayudas todos las pueden usar siempre y cuando, hablando de las ópticas, que son las que tienen magnificación, si fueron prescritas por el especialista, ¿sí? Por decir, se las enviaron para leer, ¿sí? Entonces, en todo el momento que vaya a leer la persona, pues lo puede utilizar, ¿sí? En cualquier momento lo puede usar y no le va a hacer ningún daño, antes va pues hacer más eficiente la persona, ¿sí? Y si son ayudas no ópticas, pues con mayor razón, las pueden usar todo el tiempo porque van a favorecer la eficiencia visual, por ejemplo, que el atril, que los marcadores, ¿sí? Todo eso.
Eso lo pueden usar todo el tiempo, no hay ningún problema y no hay ninguna contraindicación. Lo único es que a veces la persona cuando tienen aumento puede sentir fatiga visual, cansancio visual. Entonces es lo mismo que de pronto cuando uno está mucho tiempo en el computador, hacer pausas activas, ¿sí? Descansar un rato y volverla y se usa, pero no hay contraindicaciones. ¿Había O otra por, pregunta? sí, o por ejemplo, el cansancio como cuando uno se está acostumbrando de pronto a las gafas, ¿no? Algo Eso. similar puede ser. Sí, 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 claro que sí, es algo así similar. Dice, ¿estas terapias son autorizadas en EPS? ¿Son Bueno, autorizadas por la EPS? hay algunas EPS, o sea, se supone que deben ser autorizadas. Lo que pasa es que, pues, a veces ustedes saben que el sistema de salud evade, ¿no? Pero sí son autorizadas, compensar las está autorizando, por ejemplo, la policía, ejército, ellos autorizan ese tipo de servicios porque ya está, o sea, ya está dentro de la normatividad. Y otra cosa que ya está dentro de la normatividad es las ayudas ópticas, la prescripción de las ayudas ópticas. Lo que pasa es que a veces ellos, por desconocimiento o porque la EPS como tal, sus IPS ninguna presta el servicio, entonces a veces no remiten, pero lo pueden hacer de pronto a través de un derecho de petición o una tutela si su EPS como tal se lo está negando. Perfecto, perfecto. Hay otra pregunta que dice, doctora, ¿de cuánto es el valor de las gafas? Eso varía, ¿sí? Eso sí, igual que las gafas que normalitas que usamos, o sea, varía. De pronto las más costosas en cuanto a ayuda son las electrónicas, ¿sí? Pero ustedes pueden conseguir telescopios, decir, desde 90.000, 100.000 pesos, ¿sí? No es por hacer propaganda, pero pues en el Instituto Nacional para Ciegos hay una tienda INSI en la cual tiene un descuento, no es muy grande, pero sí hay un descuento para las personas con discapacidad visual que vayan a comprar siempre y cuando vayan a comprar con la fórmula que haya dado el especialista, allá se las venden a un costo un poco más reducido. Pero eso depende de cada ayuda. Ok, listo, mil gracias. Esa es la última pregunta. Ah, aquí hay un comentario que hay una paciente de esclerosis múltiple que precisamente sufre de baja visión Sí, y, y pues sabemos que todas estas ayudas son muy útiles, ¿no? Para movilizarse, para desplazarse, para el día a día en nuestras casas. Recomendaciones que son sencillas y que de pronto hasta que no recibimos la información, pues no se nos ocurren o no las implementamos o antes no las teníamos en cuenta. ujú, sí. Creo que esta era la última pregunta, Claudia Alejandra. Sí, no sé, ¿alguien más de pronto quiere abrir el micrófono o decir algo? En el chat no ¿Sabes? tenemos ¿No? preguntas. ¿Sabes también qué pasa, Indira? Que muchas veces, y esa ha sido como la lucha de toda la vida, los oftalmólogos son muy pocos los que remiten a un servicio de rehabilitación visual. Si ni siquiera remiten al especialista en baja visión, pues mucho menos a un servicio de rehabilitación visual. Eso es lo que pasa, que a veces le dicen a la persona, ya no hay nada más que hacer, usted quedó con esa visión, pero no le dan otras opciones, que de pronto no es recuperar visión, pero sí es recuperar la vida y sí es poder ser mucho más funcionales y eficientes con lo que quedaron. Eso también es lo que pasa desafortunadamente. Eso es cierto. Y nosotros precisamente desde la fundación lo que queremos es brindar y proporcionar todo este tipo de información de todas las ayudas a las que los pacientes podemos tener acceso, porque en algún momento de la vida todos vamos a ser pacientes de X o Y situación de salud. Sí. Entonces, que nosotros sepamos todas las ayudas o todas las opciones terapéuticas, ya sea en visión o ya sea en cualquier otro aspecto que pueda mejorar la salud de nosotros, porque en cualquier Ujú. momento la salud de nosotros puede cambiar, sea visual, auditiva o en la parte de Física. movilidad Sí. física, exactamente, emocional o lo que sea, y que si uno sabe que hay alternativas, pues las va a poder socializar con su médico, las va a poder socializar con su familia y hacernos la vida más llevadera con la condición de salud
que tengamos, con la condición de salud que cada persona, pues, que cada uno de nosotros tenga que enfrentar, ¿no? Esa es la intención, porque pensamos que la baja visión de pronto solo va a afectar a personas mayores, o de pronto va a afectar solo a las personas con diabetes, o de pronto solo a las personas con esclerosis múltiple, pero resulta que no. Hay muchas otras situaciones que pueden afectar la salud visual de las personas, y yo siempre que hacemos estos webinars o estas charlas les digo, no importa que no sea yo paciente de degeneración macular, o no importa que no sea yo paciente de esclerosis múltiple, porque hay muchas cosas que todo lo que aprendamos nos sirve. Puede ser para mí, puede ser para un familiar, puede ser para un amigo, y estar informados pues hace la diferencia cuando nos tenemos que enfrentar a un diagnóstico o a una condición de salud diferente a la que uno está acostumbrado a tener, ¿no? Sí, sí, es cierto. Ah, mira, aquí dice en qué dirección queda el Centro de Rehabilitación ¿El Visual. INSI será? ¿El INSI? ¿Será que se refiere al INSI? Bueno, el INSI Tú es trabajas con el INSI, ¿verdad, Yo trabajo Alejandra? con el INSI, lo que pasa es que mira, el INSI es una ¿Varias entidad sedes? del Estado, ahí no se prestan servicios directos como tal de rehabilitación, pero sí se prestan muchos servicios y el INSI como tal está la biblioteca, está la orientación, las charlas, las capacitaciones, el manejo, por ejemplo, del YOS, de los computadores, de los celulares, ¿sí? Y ahí se les brinda la orientación cuando la persona requiere de algo, ahí se les brinda la orientación. Eso queda en la carrera 13 34 91. Carrera Queda el 13. INSI. Sí. Yo la voy a escribir aquí, a ver. Si quieres la escribes y si quieres anótales también mi número de celular y pues ya con muchísimo gusto lo que requieran se les apoya. Una pregunta, Claudia. Yo he escuchado el INSI, pero también he escuchado el CRAC. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿O en el CRAC si tienen ya los servicios de rehabilitación visual como tal, o cómo es? Sí, lo que pasa es que el INSI es una entidad gubernamental del orden nacional, ¿sí? Y el CRAC es una entidad privada, ¿sí? Es una entidad privada, es una IPS. Ok. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero también hay otros sitios, yo trabajo, por ejemplo, con el doctor Roberto Valencia, que es especialista en baja visión, y pues allá también se hacen este tipo de servicios. Hay otros sitios donde se hacen este tipo también de servicios. El CRAC, por ejemplo, ellos tienen convenio con Ejército y creo que la policía, ¿sí? Ok. Entonces, los pacientes que son de estas entidades los remiten para allá para que les hagan el proceso de rehabilitación. Tenemos una mano levantada. Laura, tienes la mano Laura, levantada. sí. ¿Puedes abrir tu micrófono, porfa? Claro que sí, hola jefe, hola Doc, buenas tardes. Buenas Es que venía tardes, ¿cómo con mal estás? señal de internet, perdón. Tranquila, te estamos escuchando No, bien. quería agradecer, de verdad, qué chévere que hagan estas cosas, estas capacitaciones para nuestros pacientes, maravilloso todo lo que, hasta donde yo alcancé a escuchar, maravilloso. Qué bonito que nosotros podamos hacerle llegar toda esta información a nuestros pacientes, que ellos conozcan los derechos que tienen, porque a muchos les da miedo preguntar, a muchos les da miedo decir qué sienten, cómo ven, ¿sí? Por el miedo al que dirán, ¿sí? Sí. Y muchas veces prefieren ocultarlo para no sentirse discapacitados, por ejemplo, porque he escuchado varias versiones. Y qué bonito cómo habla, cómo se expresa, cómo nos explicó todo, maravilloso. Muchísimas gracias. Ay, tan bonita. Muchísimas gracias a ti y a todos los participantes. Gracias, Laurita, por participar. Gracias a todos por aprovechar de este espacio. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, voy a poner el número acá de Claudia Alejandra. Ahí sí, ¿me lo dices, Sí, Claudia? claro, 320-245-0049. Cualquier cosa con mucho gusto. Mil gracias, mil gracias. Ahí les envía a todos el número, ahí queda en el chat. Recuerden cualquier cosa por el INSI, en la página del INSI también hay mucha información que puede ser útil. Y bueno,
No nos quedemos sin preguntar, anímense a socializar toda la situación que se les presente con su salud visual, con su médico y que logren la remisión y que logremos que todas estas alternativas pues estén al alcance de todos nosotros en pro de la salud visual de cada uno de los pacientes. Una Muchísimas última gracias. cosita, Indira. Por ejemplo, si de las personas que nos está escuchando o de los que de pronto vayan a escuchar en otro momento, si están interesados en bajar los software, ¿sí? Sí. Y si se meten a la página, eso es muy sencillo, pero si de pronto se les dificulta, si quieren que me llamen y yo los contacto con las personas del INSI que se encargan de eso, para que ellos puedan hacer la descarga y tener ese software y beneficiarse, o sea, se pueden beneficiar y que no tiene ningún costo, ¿sí? Y es una ayuda importantísima. Total. No, los invito para que prendamos la cámara, nos tomemos una foto de despedida y nos quede para el recuerdo. A los que quieran prender su cámara, por favor. Mil gracias, mil gracias. Uno, dos, tres, sonrían. Quedaron muy lindos. Ay, Mil gracias. gracias a todos. Les deseo una muy feliz noche. Gracias por participar. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos, a ti por la invitación y a todos por la participación. Chao. Que Gracias, estén bien. Claudia. Un abrazo. Igualmente, chao. Gracias por todo, Muchísimas chao. gracias. Listo. Bendiciones. Chao. Chao, Rodrigo, que estés bien. Señora Chao, Mí. chao. Chao. Chao, chao, chao para todos. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Tiene cita con el retinólogo. Él es el único que lo puede mandar allá.